si él tiene sus conductores favoritos, yo tengo mis secretarios favoritos. ¿Cómo estás, secretario de Educación, Aurelio Nuño? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi querida Adela? Bien, sentidona, pero pues ya me estoy acostumbrando. Ay, qué bárbara. No. Invítame al estudio y voy. Órale, ya estás. Ya estás. ¿Cómo Te estás, ruego. Nunca le he rogado tanto un hombre. Ay, híjole, qué bárbara. Oye, cuéntame de ayer. ¿Qué fue lo de ayer? Mira, Adela, lo que presentamos ayer en primer lugar es un mandato de la reforma educativa. La Ley General de Educación, en uno de sus artículos transitorios, mandata que como parte del proceso de transformación de la reforma se haga una revisión de lo que se conoce como el modelo educativo, que son, dijéramos, la articulación de todos los factores centrales del sistema educativo y de manera muy relevante poder hacer una revisión y una renovación tanto de los contenidos como del enfoque pedagógico que se da en las escuelas del país. Entonces, a partir de eso, lo que presentamos el día de ayer es el modelo educativo centrado en 5 grandes ejes, es decir, cómo poder hacer una reorganización de las escuelas para tener mejores escuelas y tenerlas en el centro del sistema educativo, entendiendo que es en las escuelas donde están los alumnos y en donde se da el proceso educativo y que por lo tanto las escuelas son el eje de una educación de calidad. Segundo, el segundo eje tiene que ver precisamente con los contenidos y el nuevo enfoque pedagógico. El tercero, con la formación y la profesionalización de los maestros para tener mejores maestros. El cuarto tiene que ver con un eje transversal que es equidad e inclusión para que todos estos cambios puedan llegar a todos los mexicanos, independientemente de su origen, de su lugar geográfico, de si tienen alguna discapacidad o no, que es un sistema incluyente para todos. Y por último, un eje que tiene que ver, le hemos llamado, con la gobernanza del sistema educativo, es decir, que es la coordinación que tiene que haber entre todos los que somos actores de este sistema. En términos resumidos, Adela, es toda la propuesta articulada para cómo tener mejores escuelas, cómo tener mejores maestros, cómo tener mejores contenidos y un mejor enfoque pedagógico y que esto llegue a toda la población. De eso se trata el modelo educativo y de manera muy central está la nueva propuesta de contenidos, es decir, el nuevo desarrollo curricular y por supuesto el nuevo enfoque pedagógico. ¿Qué es lo central aquí, Adela? Poder cambiar de un esquema y de un enfoque en donde simplemente se transmite conocimiento o se transmite información, se acumula información y se memoriza para que podamos ir transitando gradualmente a un nuevo enfoque en donde lo que importa es aprender a aprender. Te pongo un ejemplo. Hoy, de acuerdo con muchos expertos, nos dicen que la mayoría de los empleos que van a estar en el mercado laboral en los próximos 20 años todavía no los conocemos. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia con un gran dinamismo, los procesos económicos también cambian con gran celeridad y con un gran dinamismo, y por lo tanto, un sistema educativo que tenga que responder a las demandas del siglo XXI tiene que ser un sistema que se centre en enseñarles a los niños y a los jóvenes a pensar, que se centre en enseñarles a discernir, que se centre en que ellos sepan discriminar entre lo que es importante y no en términos de contenidos, más en una sociedad que ya tiene tantos contenidos y ahí existe tanto conocimiento, y que tengan aprendizajes clave para la vida, que les permitan adaptarse y seguir aprendiendo y que puedan ser exitosos en esta nueva realidad. Ese, Adela, que es un cambio central del modelo pedagógico, es decir, en resumidas cuentas, pasar de la memorización a aprender a aprender. Ese es el eje del cambio, Adela, a partir de concentrarnos en conocimientos y aprendizajes clave, es decir, en lenguaje y comunicación, que los niños y los jóvenes aprendan de manera correcta el español y otra lengua materna, si es que la tienen, como ocurre con muchos de nuestros pueblos indígenas,
el inglés, al que le vamos a dar una gran concentración para que se convierta en una segunda o tercera lengua, con la aspiración de que dentro de 20 años todos los niños y los jóvenes en México tengan un dominio adecuado del idioma inglés. Está en segundo término y fundamental la concentración en el pensamiento lógico y matemático, que es algo a lo que le estamos dando también un peso muy importante. Y finalmente también a que las escuelas tengan un espacio de autonomía en el programa. Es decir, habrá un currículo nacional obligatorio, pero también por primera vez les estaremos permitiendo a las escuelas, y por primera vez en el país, a que ellos adapten parte de estos contenidos y puedan elegir si quieren concentrarse en dar más matemáticas o más español, o si quieren pasar a dar talleres, por ejemplo, de robótica o de ajedrez, o tener proyectos de impacto comunitario. Esa es la esencia de un cambio fundamental en la visión de la organización del sistema educativo, de los procesos pedagógicos y sobre todo de los contenidos que requerimos para enfrentar el siglo XXI. Adela. Que es la parte es ya lo que presentamos ayer. Que es la parte ya educativa de la reforma, ¿no? Bueno, es la parte pedagógica. Yo creo que toda la reforma implica transformaciones muy profundas de la educación, de un sistema educativo que se requiere para que funcione, pero lo que ayer presentamos, dijéramos, son ya los nuevos contenidos y efectivamente la propuesta pedagógica de la reforma, que es, pues yo te diría que es el corazón de este gran cambio que estamos haciendo en la educación del país, Adela. ¿Cómo va a ser la mecánica? Porque pues hace como 1 año y medio recibieron miles de documentos, ¿no? Así es. Y supongo que ahora va a ser igual. ¿Cómo va a ser un poco la mecánica? Sí, claro. Y qué bueno que me lo preguntas, porque la construcción de lo que presentamos el día de ayer, de estos documentos que te comentaba, partió de unos foros que se hicieron en el año 2014, que hizo el licenciado Emilio Chaifet, que fue una convocatoria muy amplia en el país, en donde participaron más de 28,000 personas, se recibieron un poco más de 15,000 propuestas por escrito, y que toda esa información fue procesada al interior de la Secretaría de Educación, y esos materiales nos sirvieron como base para la construcción de los documentos que presentamos ayer. Estos documentos, Adela, son documentos terminados, mas no definitivos. Así es como lo he planteado. ¿Por qué? Son terminados porque son documentos pues que se han trabajado con mucho esmero por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero no son definitivos porque ahora vamos a un segundo proceso de consulta, un proceso ya de análisis de estos documentos en concreto que estamos poniendo sobre la mesa y que estamos proponiendo, un análisis en donde estamos invitando a participar a todos los mexicanos y además de manera relevante a diversos grupos que tienen que ver con la educación y que tienen algo que decir. ¿Quiénes? Pues por ejemplo, en primer lugar los maestros y las escuelas, ahora que regresen de vacaciones, al interior de los consejos técnicos escolares, las escuelas y los maestros que quieran participar. Esto no va a ser obligatorio, es voluntario, pero las escuelas y los maestros que quieran participar pues tendrán acceso a estos materiales y a través de unos formatos que les estaremos enviando a las escuelas nos podrán hacer llegar sus puntos de vista para quien así lo quiera hacer. Vamos, por supuesto, a hacerlo también con los gobernadores y las autoridades educativas del país, que son fundamentales en este proceso. De hecho, con ellos vamos a arrancar los foros el próximo martes. Lo vamos a hacer también con el Congreso, a través de sus comisiones de educación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo vamos a hacer con el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Lo vamos a hacer con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el CENTE. Lo vamos a hacer con expertos, pedagogos, académicos, especializados en educación, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas educativos, con los directores de las normales, con los rectores de universidades, con padres de familia, por supuesto, es decir, con una representación muy amplia. Y yo estoy muy agradecido con el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es como tú sabes, un centro de altos estudios que tiene un grupo especializado de profesores y de investigadores en temas educativos que encabeza la doctora Blanca Heredia,
y va a ser el CIDE quien nos va a ayudar a procesar y a sistematizar toda esta información y a garantizar que en estos foros de análisis sean procesadas y sean tomadas en cuenta para hacer los documentos finales. Y bueno, pues ese va a ser el proceso que vamos a seguir, Adela. Ahora, rapidísimo, dos preguntas. La invitación a la gente, ¿no? ¿Ves voluntad? Pues mira, yo espero que la haya. Está abierta la invitación a la gente, así como estamos invitando a todos estos grupos que ya te mencioné. La gente es parte del sistema educativo. Su opinión es para nosotros importante y relevante, como es la opinión de todos los demás actores a los que estamos invitando a estos foros. Hoy escuché que ya estaban rechazando los documentos. Sí. Yo les pido que lo revaloren. Primero, que no rechacen documentos que todavía no conocen, que se den la oportunidad y el tiempo de conocer estos documentos. Y segundo, que no se automarginen. Los estamos invitando de buena fe a que, al igual que el resto de estos actores dentro del sistema educativo, y por cierto, la consulta está abierta a todos los mexicanos a través de la página de internet, que es www.gov.mx, Modelo Educativo 2016. Ahí todo el que esté interesado podrá encontrar los documentos que presentamos completos o de manera resumida, si nada más los que quieren ver una parte, y además ahí se puede acceder a una consulta online. Pero bueno, esto que va a ser un proceso de análisis y de discusión con todo México y centralmente con los grupos que tienen algo que opinar y decir sobre el sistema educativo, ojalá que no se automarginen. La opinión de todos es importante. No se vale que en algo tan importante se quiera secuestrar o se quiera plantear solo como un tema que se debe de tratar con un solo grupo. Creo que aquí tenemos que entender que México es una democracia plural con muchísimos actores y que todos tienen algo que decir. Y por supuesto que ellos también. Y nosotros estamos interesados en conocer su punto de vista y te reitero, como al resto de los actores, les estamos haciendo una invitación de buena fe. Ojalá que no se automarginen y que además después no sea una excusa de decir es que no nos consultaron y estamos en contra. No, sí, ahí están los documentos. Te reitero, yo les pido que los conozcan antes de descalificarlos y que se den la oportunidad de participar en estos foros y que no se automarginen y que después esto no vaya a ser una excusa para decir no nos tomaron en cuenta, porque pues ahí está de buena fe abierta la invitación, Adela. Finalmente, para poderme ir a una pausa, finalmente te pregunto, las más recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma educativa. Bueno, yo creo que yo lo que te diría sobre la reforma educativa es, bueno, primero, obviamente nosotros no estamos de acuerdo en su derogación y además es algo que no está en nuestras facultades. Pero él ya tampoco. No estamos de acuerdo, claro. Ahora, sobre cambios a la ley, yo te diría que yo creo que antes de pensar en cambios a la ley, lo que necesitamos, después de un proceso tan amplio que dio vida a esta reforma, un proceso republicano en el que participaron todas las fuerzas políticas, etcétera, yo creo que lo primero que necesitamos como país es que la reforma esté plenamente implementada y en marcha. Darnos un tiempo para ver cómo está funcionando, evaluarla y a partir de ahí, con toda seriedad, analizar qué cambios de ley son pertinentes a hacer. Antes de que suceda esto, me parece que es prematuro porque no se le está dando la oportunidad a una reforma muy completa de verla plenamente en práctica. Es lo que sí se puede hacer, Adela, y es precisamente lo que estamos haciendo, porque además eso lo permite la ley, poder hacer ajustes y tener un proceso de mejora continua a la política pública. Te pongo un ejemplo que es lo que anuncié la semana pasada. Las evaluaciones. Sin necesidad de cambiarle nada a la ley y por supuesto mucho menos a la Constitución, sí es posible hacer muchas adecuaciones a la evaluación y poderla mejorar. Como que, por ejemplo, Adela, que la evaluación pueda contextualizarse mejor. ¿Qué significa esto? Significa que la evaluación pueda responder a las realidades socioeconómicas de la diversidad regional que tenemos en nuestro país y que sea una evaluación que tome en cuenta y que identifique
la diversidad de contextos que enfrenta, por ejemplo, un maestro en Nuevo León o en Guadalajara, u otro en Guerrero, en Chiapas o en Oaxaca. Creo que en eso podemos mejorar mucho, por eso hemos abierto un periodo de 45 días en donde cada quien en sus facultades y con sus respectivas autonomías, pero el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, en lo que le toca de la parte de evaluación, estará haciendo una revisión de cómo mejorarla, y nosotros, la SEP, en lo que nos toca también. En este proceso de 45 días vamos a escuchar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vamos a escuchar, como además ya se ha venido escuchando, a muchos de los maestros que presentaron la evaluación para conocer su punto de vista, escucharemos también expertos, y ahí también hemos invitado a la coordinadora a que nos dé su punto de vista. Ojalá que tampoco se automarginen de este proceso. Es ahí, Adela, donde hay un proceso de mejora continua, en donde tenemos un gran espacio para ir mejorando la reforma y que sea más útil, más pertinente, más eficaz, y que en este caso de las evaluaciones, pues también sea más útil para los maestros y vayan sintiendo que la evaluación es para ayudarlos y no, como se ha hecho creer, para perjudicarlos. Me parece que ahí, Adela, es donde tenemos ahorita la oportunidad, antes de pensar en cambios de ley, que te repito, creo que primero hay que darle la oportunidad a la reforma de que esté funcionando plenamente, de que podamos tener una evaluación de qué es lo que sí funciona y qué no, antes de pensar en cambios de ley, Adela. Sale. Gracias. Gracias, secretario. A ti, Adela, Buen día. Gracias, y espero que me invites pronto Ya al estás. estudio o a una entrevista más larga todavía. Ya estás. A ver si es Órale. cierto. Órale. Te busco al rato. Bye. Un Gracias, beso. bye. Gracias. Bye. Es el secretario de Educación.